me permito presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor César Tiberio Macías González, de quien, por destacar parte de su currículum, diremos que es médico cirujano y partero, egresado en el 2016 del Centro Universitario de Los Altos por parte de la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en pediatría médica, egresado en el 2021 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también por parte de la Universidad de Guadalajara, una alta especialidad, ahora sí, en cardiología pediátrica, egresado en el 2021, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Dentro de sus logros también es importante destacar una estancia formativa realizada de noviembre del 2022 a enero del 2023, con estancia en cardiopatías congénitas en el Hospital Saint John Deu en Barcelona, España. Dentro de su experiencia laboral y profesional, se destaca también su labor como adscrito en el Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la práctica en la consulta privada de atención a niños y adolescentes con afecciones cardíacas o de los grandes vasos en Cardiología de los Altos, en Tepatitlán de Morelos. Cuenta con certificación por parte del Colegio Mexicano de Cardiología, así como del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Centro Universitario de Los Altos como personal docente. Y el día de hoy trae para nosotros el tema de muerte súbita. Doctor, bienvenido. Bueno, en lo personal es un tema que me apasiona. Yo siempre les digo que en ocasiones el primer síntoma detrás de una canulopatía o una enfermedad cardíaca es la muerte. Y cuando la muerte es el primer síntoma, pues entonces ya no hay mucho que decir, ¿verdad? Les voy a hablar acerca de estas guías. Se publicaron en el 2022, son guías europeas y nos hablan de qué podemos hacer cuando como sociedad nos queremos enfrentar a esto, que es cuando cuando una persona menor a 45 años, menor a 50 años, debuta con una aparente muerte súbita descartada, en el mejor de los casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, ellos hacen una serie de recomendaciones, entre las que destacan, y es lo que quiero yo también destacar igual, el uso del desfibrilador automático o DEA en los lugares públicos. Pero de nada nos va a servir hacer hincapié en esto para que haya políticas públicas y se instalen DEAs en todo aquel sitio donde concurran más de 500 personas, si no sabemos identificar el cuadro, o sea, cuando una persona necesita de atención cardiovascular urgente. Siempre me gusta comenzar esta plática con esto. Hace aproximadamente 2500 años, 490 años antes de Cristo, la ciudad de Atenas, que era una democracia joven, una democracia naciente, comandada, por Miríclides, pudo haber sido mi primo hermano, se enfrentaba a la amenaza del ejército persa de Darío I. Eran 20.000 unidades o 20.000 soldados persas contra 10.000 soldados atenienses a las puertas de su ciudad, en la llanura de Maratón. La ciudad de Atenas se tuvo que ver en la penosa necesidad de pedirle apoyo a sus primos hermanos, los espartanos, que eran mucho menos inteligentes, pero sí mucho más fuertes. Y como no había teléfonos, no había radios, no teníamos el internet, para pedir apoyo tenían que recurrir a un hemeródromo o heteródromo, que era una persona que se dedicaba a mandar mensajes urgentes. Y aquí entra nuestro personaje, Filipides.
Filipides era un hombre joven de 25 años al que le encargaron correr a Atenas. Lo hizo en menos de dos días, 240 kilómetros, para llegar a las puertas de la ciudad y darse cuenta que los espartanos estaban celebrando las fiestas al dios del sol. Le dijeron, sí, a toda madre, podemos ayudarles, pero hasta que terminen las fiestas al dios Apolo, y cuando esto pase, será llegada la luna llena, o sea, 72 horas después, demasiado tarde. Filipides corrió entonces desde Esparta hacia Atenas, de nueva cuenta, 240 kilómetros más, y lo hizo de manera exhaustiva. Lo que él no sabía es que la milicia ateniense no lo esperó. Es decir, llegaron por sorpresa hacia el ejército persa y sin haberlo esperado, pues vencieron. Vencieron en la llanura de Maratón. Aquí entra la paradoja. Los atenienses tenían la instrucción de no recibir noticias en menos de 4 días. Tenían que quemar la ciudad. Quemar la ciudad para que los persas no pudieran tomarla por ellos. Entonces, después de 480 kilómetros, hicieron correr al pobre Filipides de Maratón a Atenas, que son 42 kilómetros la carrera de Maratón, para que detuviera el incendio que se avecinaba. Llegando a las puertas de la ciudad, logró decir, hemos vencido, y cayó muerto. Están presenciando la primera descripción histórica de una muerte súbita. ¿Qué fue lo que le pasó a Filipides? Pues tuvo una muerte súbita cardíaca, probablemente alguna canulopatía o una hipertrofia miocárdica importante. No lo sabemos porque no le hicieron autopsia. Pero bueno, la muerte súbita cardíaca es la muerte natural inesperada de causa cardíaca que ocurre menos de 1 hora después de los síntomas, cuando es presenciada, y ocurre menos de 24 horas después, cuando no ha sido presenciada. Es decir, puedes acostarte un día y no despertar al día siguiente y sería muerte súbita si moriste solo. Y será muerte súbita también si, iniciado el malestar, falleces en menos de 60 minutos. No es lo mismo este otro término, que es muerte súbita arrítmica. Esta es más común en los jóvenes. Esta es una muerte inesperada con autopsia y toxicología negativa. Es decir, muere una persona joven, hacen la autopsia, no encuentran absolutamente nada, le hacen un toxicológico, está limpio. Entonces, por definición, debemos pensar, sobre todo en menores de 35 años, que aconteció una muerte súbita de origen arritmogénico. Y bueno, una parada cardíaca no es lo mismo. Una parada cardíaca es el evento potencialmente reversible que se puede decantar en la muerte. Y una parada cardíaca te puede llevar casi cualquier enfermedad crónica que se agudice. Pero bueno, vamos a observar este video. De antemano les digo que pueden ser imágenes sensibles. Es con fines. Coming out of a timeout huddle, his head dropping. He stumbles. Then alarmingly, he falls face first. Here you see Keontae head drop, stumble, sudden collapse. This is what sudden cardiac arrest in an athlete looks like. And collapses, just like Hamlin did in sports from football to lacrosse to baseball. Mark Vivian Foe shows all the signs of sudden cardiac arrest, continued breathing after collapse. Eyes open. Aquí quiero que vean lo que hace el equipo. Face of sudden cardiac arrest. For Damar, after his arrest, his arms go up with seizure-like activity. And for Christian Erickson, a sudden collapse, also unresponsive, eyes open, brief seizure activity in his leg. This is sudden cardiac arrest. Well, that's not a good look at all. With
Declare a dramatic episode, collapse with seizure-like activity in the arms, an amazing emergency response. Call for help, someone go get the AED. Llega el equipo de paramédicos. Remember, in a flat athlete that is unresponsive to verbal stimuli and a shoulder tap, you must assume it's sudden cardiac arrest. Call for help, start chest compressions, get the AED. Anyone can save a life. Cuando presenciamos un evento que potencialmente pueda desencadenar en la muerte, cada minuto cuenta. Y es parte de lo que quiero venir a explicarles. No se trata de alarmar nada más. Pero bueno, ¿cómo lo observamos? Sería un desmayo repentino o una pérdida abrupta del conocimiento, donde la persona no respira y no responde. Estamos entonces ante un probable paro cardiorrespiratorio y debemos de actuar o empezar a actuar en menos de 10 segundos. Cada minuto desciende la sobrevida en al menos de 7 a 8%. Es decir, que después de 10 minutos ya no hay nada que hacer. Debemos reconocer, reaccionar y responder. Es decir, ante un desmayo repentino, yo no puedo suponer que es síncope, yo no puedo suponer que es convulsión, yo no debo suponer que es algo más, debo acercarme y corroborar si esa persona respira, responde, tiene pulso. No da tiempo de despedirse, llega sin aviso previo y en ocasiones el primer síntoma de que el corazón está fallando es la muerte. Bueno, no todo desvanecimiento es paro, eso es importante. Este es un escenario muy común, o sea, tenemos al niño que a las 12 del día, bueno, no sé si todavía hacen honores a la bandera, espero que sí, con Morena todo cambia, pero bueno, cuando yo era joven, sí los hacíamos. Y era muy común que en medio de honores a la bandera alguno de los niños se desvaneciera. Esto muy probablemente sea un síncope, que tiene recuperación espontánea, es breve y la respiración está presente. Otro escenario es este. Tenemos de pronto a un niño, generalmente de entre 6 meses a 4 años, tiene un problema de faringitis, otitis, hierve en fiebre, la abuelita no le da tiempo sus medicamentos, lo meten a bañar, la fiebre no baja y entonces cae al piso, tiene movimientos tónico-clónicos y probablemente lo que acontece ahí como tal sería una crisis convulsiva febril, pero pudiera ser epilepsia también. O sea, aquí hay movimientos tónicos generalizados o focales en ausencia de tono o cono sin tono muscular, pero la respiración está presente y puede ser irregular. Y este otro caso sería, por ejemplo, nunca pongan los parches encima de una playera, no funciona, ChatGPT no lo entiende, intenté que lo hiciera, me desesperé. Bueno, si de pronto cae una persona joven y es en el contexto de un ejercicio extenuante, lo primero que tengo que pensar es un evento de paro. Y el paro es la inconsciencia sin pulso y sin respiración y se acompaña de las síncopes. La persona generalmente está pálida, tiene pulso ausente, hay poco movimiento, aunque puede haber movimientos focales en extremidades. Las pupilas suelen estar dilatadas y hay pasividad total. Bueno, habiendo hablado un poco de esto y teniendo su atención, voy a hablar un poco de por qué es importante hablar de muerte súbita. Epidemiología, es el peso de lo invisible. Bueno, el dato clave aquí es que para el 50% de las víctimas, la muerte súbita es la primera manifestación. Es decir, nadie lo veía venir y acontece.
En cuanto a la distribución, morimos más los hombres y aumenta de manera exponencial con la edad, aunque las causas son distintas. En México se reportan aproximadamente 18,000 casos al año. Tenemos que del 70 al 80% de los casos son derivados de isquemia, o sea, un infarto, lo que la población conoce como infarto fulminante. Y la edad de presentación, hasta en un 45% de los casos, es en menores de 65 años. De manera global, la cardiopatía isquémica se lleva la tarea. O sea, va del 70 al 80% de los casos. Las miocardiopatías hipertróficas o dilatadas se llevan del 20 al 25. A mí me interesa sobre todo hablar de estos dos puntos: miocardiopatías y fenómenos arrítmicos primarios, que si bien representan del 5 al 10%, son muchísimo más comunes en menores de 35 años. Aquí entra la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular con un 60 a un 80% de los casos, y la asistolia o un ritmo eléctrico sin pulso. Bueno, la causa más común por mucho es el infarto, que lleva la siguiente secuencia, que es lesión, isquemia y necrosis. Es sobre todo en mayores de 35 años. El predominio de enfermedad es la afección coronaria y puede ser también derivado de las cicatrices o el tejido necrótico que un infarto previo pudo dejar. Factores de riesgo: colesterol, estrés, hipertensión y tabaco. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esta otra causa, que es la que nos debe preocupar. El infarto nos preocupa, pero el infarto lo podemos prever. Hay factores de riesgo. Sabemos quién fuma, quién no lleva una dieta adecuada, quién tiene un IMC elevado, quién es hipertenso. Es algo sumamente triste. Y aunque no avisa, pues podemos decir, era previsible. A nuestros jóvenes les afecta sobre todo, si son menores de 35 años, pero mayores de 20, son las miocardiopatías y las anomalías coronarias. Si son menores de 20 años, debemos pensar sobre todo en dos fenómenos: enfermedades de los canales, como el síndrome de cuté largo, el Brugada, o un golpe en el pecho, que es el cormortio cordis, que es futbolista al que le dan un balonazo, beisbolista al que le dan un balonazo, ¿mande? Pues sí, pelotazo. O un boxeador al que le dan un golpe en pecho. Es una contusión que deriva en muerte. Bueno, hablando un poquito de este metaanálisis, dicen que los países que hacen cribado, y por eso a veces es tan criticado, necesitan evaluar aproximadamente a 1,000 personas para descubrir a 2.3 candidatos susceptibles. Condiciones comunes es el Wolff-Parkinson-White, la miocardiopatía dilatada y las anomalías coronarias. Lo importante es esto, y es algo que ustedes se tienen que empezar a preguntar, porque de pronto nos dicen, bueno, en mi familia no ha habido muerte súbita. Yo a veces les digo, bueno, no ha sabido preguntar si ha habido. Lo primero que tendrían que decirle a sus familiares es, abuelita, abuelito, mamá, papá, ¿en mi familia ha habido muerte de cuna? O sea, ¿ha habido bebés que fallecen antes del año de vida sin diagnóstico de autopsia? Esa es una. La siguiente es, ¿ha habido accidentes con explicaciones poco claras? El tío que se voltea en la carretera sin haber tomado y sabiendo manejar. ¿O ha habido ahogamientos de personas que sabían nadar sin haber tomado, obviamente, también? Y bueno, por mucho las enfermedades más importantes y de las cuales quiero hacer hincapié es esta: el Wolff-Parkinson-White y los síndromes de QT.
Y bueno, la mayoría de estos estudios de prevalencia se han realizado en personas que van de los 6 a los 19 años. ¿Cuál es la causa más común en personas jóvenes? ¿Sí? Si se fijan, la mayor parte de los casos es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ya con que salgan de aquí, sabiendo identificar el síndrome, me doy por bien servido. Y es relativamente sencillo. ¿Quiénes estudian o a quién debemos estos estudios? Me atreveré a decir que son estudios demasiado occidentalizados. Necesitamos que haya estadística en más países. Pero bueno. Dependiendo la causa, también es el grueso de nuestra mortalidad. Por ejemplo, los síndromes coronarios, la gran mayoría de ellos se dan con una media de los 60 años. Pero las taquicardias ventriculares paroxísticas están entre los 10 y los 20. ¿Sí? Las miocardiopatías dilatadas e hipertróficas se dan más o menos entre los 30 y los 40. Y hay algunas otras que tienen 2 picos, como la tetralogía de Fallot. Y tienen 2 picos porque son pacientes a los que sometemos a múltiples procedimientos quirúrgicos. Y cada procedimiento quirúrgico va a dejar cicatrices. Y esa cicatriz se puede volver sustrato arritmogénico para que esta persona pueda fallecer de manera abrupta. Hay muchísimos desencadenantes, y cuando una situación viene rodeada por tantas cosas, nos parece confusa y difícil de entender. Voy a tratar de demostrarles que no es tan complicado. Tiene que haber un sustrato que generalmente es un miocardio que es vulnerable, y tiene que haber un disparador que generalmente puede ser esfuerzo, deshidratación o algún fármaco. Dependiendo la edad, como ya les dije, están las causas a las que les tememos o a las que debemos prever. Tenemos entonces los sustratos, que generalmente son cicatrices que generan fibrosis y fomentan circuitos de reentrada. Pero también puede haber anomalías genéticas que nos causan enfermedades como canulopatías. Tenemos disparadores. ¿Qué es un disparador? Generalmente todo aquello que incremente el tono simpático o incremente la poscarga, o sea, que haga que nuestro corazón se tenga que esforzar más para hacer su función. Está la isquemia, como ya dijimos, pero también está la fiebre para los que sufren brugada, el ejercicio para las taquicardias ventriculares paroxísticas o los síndromes de QT largo, o algunos fármacos en aquellos que sufren de esta enfermedad, que es el QT largo. Están los eventos de hipoxia, la deshidratación y muchos y muy variados antiarrítmicos. Allí incluso hay... Y bueno, en cuanto a la modulación, es el sistema autónomo. Cuando observamos esto, la cara de cualquiera de nosotros debería ser esta. O sea, ¿qué diablos hago aquí? ¿Cómo debutan nuestros pacientes? Tenemos generalmente 5 escenarios. Bueno, 5 escenarios en los que podemos actuar. Están aquellos que como hallazgo casual les encontramos una taquicardia ventricular no sostenida. Es decir, por algún motivo el paciente está monitorizado, fue a hacerse estudios de rutina, lo tienen en urgencias por alguna otra causa, se intoxicó en carnaval, ¿sí?
Están aquellos que tienen una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, es decir, siento palpitaciones, voy a que me tomen un electro y estamos ante complejos anchos. Están aquellos que haciendo deporte o alguna actividad sufren un paro cardíaco y tienen la fortuna de estar rodeados de personas que identifican el evento e inician reanimación. A esto le llamamos muerte súbita descartada. Las víctimas de muerte súbita también de manera quizá triste, nos ponen una red flag hacia toda la familia. Es decir, si algún familiar ya falleció joven, pues en automático deberíamos estudiar a todos aquellos familiares de primer grado. Es decir, padres, hermanos, hijos. Bueno, no siempre nos encontramos ante esto, un corazón sano. Hay ocasiones en las que podemos escuchar, por ejemplo, un soplo, una estenosis valvular pulmonar, nos pudiera llevar a hipertrofia, y esta hipertrofia nos pudiera llevar a fenómenos arrítmicos y se puede decantar después en una muerte súbita. Igual, una estenosis aórtica haría el mismo mecanismo de acción, pero en el ventrículo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier soplo debe estudiarse, es rentable. Cardiopatías como el Fallot no solo generan obstrucción, sino que al ser detectadas, los eventos de corrección también nos van a llevar a este tipo de problemas. Por eso últimamente nos hemos venido decantando por intervenciones menos agresivas a través de hemodinamia, aunque también incluso los dispositivos se han relacionado a fenómenos arrítmicos. En menor medida a las cirugías, porque pues cada cirugía a corazón abierto decanta en horas bomba, que también son horas de hipoxia para ese miocardio, y en cicatrices que llevan a circuitos de reentrada. Tenemos cardiopatías más complejas como el tronco arterial, la atresia tricuspidia o las transposiciones. Y es bastante triste porque después de cada victoria, yo le digo a los familiares de mis pacientes, bueno, este es el primer paso, se detectó, hemos tratado de corregirlo, pero ahora sigue el seguimiento de toda una vida para ir previniendo esta clase de eventos. Hay muchísimas enfermedades hereditarias que pueden decantar en esto. Yo las dividiría prácticamente en 4 grupos: las miocardiopatías, las displasias arritmogénicas, este tipo de... aquí entra un fenómeno curioso del huevo y la gallina, es decir, tengo una arritmia porque tenía un corazón hipertrófico o dilatado, o tengo el corazón dilatado o hipertrófico porque tengo una arritmia. Y sí pasa. Hay ocasiones en las que tenemos un corazón dilatado y fenómenos arrítmicos, y después de un estudio diagnóstico y ablación, empieza a mejorar el paciente y mejora su miocardiopatía. En este caso estaríamos ante una displasia arritmogénica. Tenemos también las canulopatías, de las que voy a hablar en corto, y por último, las taquicardias ventriculares. Aquí vamos a hablar un poco acerca de este síndrome. Yo siempre le digo a mis alumnos que es importante a la hora de abordar un electrocardiograma medir todos y cada uno de los intervalos. El intervalo PR es importante, son fenómenos de preexcitación, a los que llamamos Ball-Parkinson-White o vías accesorias, pero no son los únicos. Hay que recordar que el intervalo QT nos habla de la repolarización ventricular, y la repolarización es un fenómeno activo, y hay momentos críticos dentro de esta repolarización en los que si desencadenamos un estímulo o tratamos de incidir en una nueva contracción, vamos a derivar en taquicardias ventriculares que pueden llevar a la muerte.
Vamos a tratar de hablar un poquito del síndrome de QT largo. El primero tiene que ver con canales de potasio. Generalmente tiene una incidencia del 30 al 35%. Si se fijan, hay una onda T prominente después del QRS y este tipo de pacientes debutan en el ejercicio. Son generalmente los niños que tienen, por ejemplo, un evento de desvanecimiento dentro de la escuela de natación. Es muy común que estos niños debuten a la hora de estar nadando y que los clasifiquen como un niño que se ahogó. ¿Pero por qué se ahogó? Si sabía nadar. Es que se acalambró. ¿Le faltaba potasio? Bueno, no le faltaba potasio. Sí tenía que ver con el potasio, pero muy probablemente no fue un calambre. No se lo llevó la corriente. El segundo tipo sería el síndrome de QT largo 2. También tiene que ver con canales de potasio. Va de un 25 a un 30%. Tenemos una T mellada. Y este tipo de problemas se decanta con las emociones hasta en un 49%. Son los niños. Ay, Dios, no sé. Tenía las imágenes de todos, pero bueno. Sería esta niña. O sea, la niña que está en periodo de exámenes, está nerviosa, no ha dormido bien y de pronto la clasifican como tal. O sea, es una persona ansiosa. No podemos decir que un dolor torácico o un síncope es conversivo si no hemos hecho un abordaje completo, que no solo descarte problemas cardíacos, sino también neurológicos. Y bueno, tenemos también el QT largo de tipo 3, este va ligado a canales de sodio, va más asociado a fenómenos del sueño. Son niños que mueren durante el sueño o cuando duermen. Es el niño que se acostó a dormir o el adulto joven que se acuesta a dormir y ya no despierta. Si se fijan, hay una línea isoeléctrica para después decantar en una T corta y a la hora de medir el intervalo, lo que tienen en común es que miden más de 440 milisegundos en corazones adolescentes a adultos o están por encima de los percentiles para la edad utilizando una fórmula de corrección con frecuencia cardíaca, que es también lo que les iba a comentar. Medir el intervalo QT es necesario, es pertinente y debe ser una práctica habitual. Algo que les comento también siempre a mis alumnos es lo siguiente. Durante mucho tiempo se nos dijo que el QT estaba alargado si midiendo entre R y R, trazando una línea a la mitad, no tocabas la onda T, no estabas alargado. Y esa es una falsedad. Por ejemplo, si yo mido este intervalo, está en 600 milisegundos, si hago la fórmula de corrección, estaría en 512, pues está prolongado. En este caso, se cumple la regla, pero por ejemplo, en este otro paciente que tiene una frecuencia cardíaca más elevada, si yo trazo mi línea, no tocaría la onda T. Pero cuando hago, más bien toco la onda T, si hago la corrección con mi fórmula de Bassett, pues es un intervalo normal. Importante entonces, no solamente medir el intervalo QT, sino también medir el intervalo PR. El intervalo PR se mide del inicio de la P al el inicio del complejo QRS, ya sea la primera deflexión negativa o positiva. Y como bien les mostré en las estadísticas, el grueso de nuestros pacientes tienen esto. Es imperdonable que pase desapercibido. La mayor parte de nuestros aparatos de electrocardiografía hacen el diagnóstico. Hacen el diagnóstico de un patrón de Wolff-Parkinson-White. Un patrón de Wolff-Parkinson-White nos tiene que derivar
en sugerirle a ese paciente que se haga una valoración cardiológica completa. ¿Por qué? Existen corazones sanos que no tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White, así tengan este patrón de PR corto, onda delta y alteraciones en el ST. Sí. Sí hay personas que tienen el patrón de Wolff-Parkinson-White, o sea, la imagen electrocardiográfica, y que nunca en su vida van a documentar una taquiarritmia. Pero no nos la podemos jugar. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es algo muy sencillo. Entre aurículas y ventrículos no debe haber comunicación eléctrica más allá del nodo AB. Es decir, del nodo AB baja el haz de His, se divide en las ramas, y esa debe ser la única vía de comunicación. Todo lo demás debe ser el anillo fibroso. Debe estar aislado. Aurículas y ventrículos. ¿Qué es el Wolff-Parkinson-White? Un haz muscular que conecta los atrios y los ventrículos y que genera un macrocircuito de entrada. Es decir, viene mi estímulo desde el nodo SA, llega al nodo AB, baja a través del haz de His, se divide en las ramas, llega a las bases y ahí debería terminar mi contracción cardíaca. Pero si tengo un haz muscular, ese mismo estímulo que llegó a las bases me despolariza de nueva cuenta las aurículas y le gana al nodo SA. Y entonces ese corazón empieza a latir sin freno. Aquí les muestro la imagen de patología. Este haz muscular tan pequeño mata y mata con ganas. ¿Qué es lo que hacemos entonces? A este tipo de pacientes se les debe ofrecer de manera electiva un estudio de electrodiagnóstico. Doctor, pero les podemos dar y controlar su problema con antiarrítmicos como la amiodarona, la propafenona o algunos betabloqueadores. ¿Por qué lo quiere llevar a cateterismo? Porque por mucho que yo medique a un paciente, siendo un paciente joven, va a llegar un momento en el que el medicamento no sea suficiente y puede desencadenar un evento arrítmico. Lo ideal entonces sería, y es costo efectivo, llevarlo a un estudio de electrodiagnóstico, identificar la vía accesoria y hacer una ablación terapéutica. ¿Es caro? Relativamente. ¿Cuánto cuesta una vida? Más o menos aquí en Tepa, un estudio de electrodiagnóstico con ablación viene costando 220 si lo queremos hacer libre de fluoroscopía, o sea, con reconstrucciones, pero bueno. Supervivencia. Si empezamos o tomamos acciones en el primer minuto, podemos salvar hasta el 90% de nuestros pacientes. Si nos tardamos 3 minutos, 50%. Si nos tardamos 8 minutos, menos del 5%. Mi pregunta aquí es, si alguno de ustedes cayera ahorita de manera abrupta al suelo, ¿cuál sería su probabilidad de sobrevida? ¿Dónde tenemos un DEA? 5%. ¿Alguien sabe dónde hay un DEA en la ciudad de Tepatitlán? ¿O cuántos DEAs tenemos? Tenemos 4 DEAs. Hay 2 en el centro de Tepatitlán, uno cerca del ayuntamiento, uno en la Casa de la Cultura y 2 en el Centro Universitario de Los Altos. Solo hay 4 DEAs. Mi pregunta es, ¿cuántos extintores han visto? En general, a lo largo de sus vidas. ¿Cuántos extintores habrá en Tepa? ¿Más de 800? ¿Cuántas personas, funcionales o no? Los hay. Mi pregunta es, ¿cuántas personas fallecen año con año a causa de incendios? Pocas. ¿Por qué? Porque ajustamos, aquí es una crítica,
ajustamos las guías de seguridad americanas a contextos nacionales. En Estados Unidos es mucho mayor la probabilidad de morir a causa de un incendio porque los materiales de construcción es madera. La mayor parte de nuestros edificios son concreto o ladrillo. Con esto digo, quiten los extintores. No los quiten, déjenlos si quieren. Pero es mucho más probable que alguno de ustedes llegue a necesitar un desfibrilador a un extintor. Todos y cada una de las escuelas en Tepatitlán tendrían que tener un desfibrilador. Todas y cada uno de los templos en Tepatitlán tenían que tener un desfibrilador. Todos y cada uno de los centros comerciales en Tepatitlán tendrían que tener un desfibrilador. Todo auditorio tiene que tener un desfibrilador. Toda central camionera, todo aeropuerto tiene que tener un desfibrilador. Y es por norma oficial mexicana y no los tenemos. ¿Por qué? Porque no los exigimos. Porque no los exigimos. Y ahí me pregunto, ¿dónde está Protección Civil? Porque van y te multan si no tienes tu extintor en tu consultorio. Pero bueno, esta es la misma gráfica que habla de tiempo y sobrevida. Y bueno, varía dependiendo de la ciudad y el país, pero es 5%. El mayor determinante es la RCP y la desfibrilación precoz. El DAI como prevención primaria, en una FEBI menor a 35, sería relevante. Es decir, si eres una persona que ha tenido una muerte súbita o tienes un familiar que presentó muerte súbita, se te debe estudiar. Y si ya, aparte de la probabilidad de tener este tipo de eventos, tienes un corazón con disfunción, serías candidato a un DAI. Es decir, tú ya no vas a ir a buscar el desfibrilador externo. Tú vas a vivir con un desfibrilador interno. El éxito al ritmo sinusal es del 90% si se atiende en el primer minuto. Disminuye de 7 a 10% por cada minuto sin RCP y disminuye de 3 a 4% con cada minuto de RCP. Es decir, que si yo inicio el RCP en alguno de ustedes en este momento, pero no tengo un desfibrilador, si no llega una ambulancia en menos de 10 minutos con un desfibrilador, y aquí llega otra crítica, es decir, ¿cuántas de nuestras ambulancias tienen un DEA? Ninguna. Entonces, ¿cuál va a ser su sobrevida? Nula. Y mi pregunta aquí es, ¿ya ha acontecido esto en Tepa? Sí. Por ejemplo, y lo puedo decir abiertamente porque no es un secreto, el Colegio Morelos ha tenido 2 muertes súbitas en los últimos 3 años. Pregúntenme si compraron ya un DEA. No lo han comprado. Bueno, debería. Bueno, el héroe silencioso es este. El corazón sí se puede resetear. Y aquí viene un pequeño video. Señor, este paciente no responde, no está respirando, no tiene pulso. Por favor, active el sistema de emergencias, Daniela. Llame al 123 y obténgale un DEA. Paso al siguiente punto y es iniciar las compresiones torácicas. «27, 28, 29, 30. Ya Daniela activó el sistema de emergencias. Este es un dispositivo de capacitación medicamental. No necesita descarga. Deje descubierto el pecho de la persona. Coloque los electrodos firmemente sobre el pecho de la persona. Es recomendado continuar las compresiones torácicas. Apártense. Se recomienda descarga. Cargando. Apártense. Nadie toque a la víctima. Apártense. Oprima el botón de descarga. Se ha dado una descarga. Comience
realicé 5 ciclos de RCP. Y allí continuaríamos el ciclo. Vamos a ver, obviamente Daniela terminaría el ciclo de 30 por 2 y así nosotros terminamos pues todo el ciclo de 2 minutos de RCP. Aquí solo estamos viendo un ejemplo de cómo utilizar el desfibrilador externo automático. Vieron algo muy... Hablamos de una sobrevida del 90%, ¿por qué? Porque las guías americanas y europeas estiman que la persona va a llegar en menos de 2 minutos. Es decir, yo inicié el RCP y por cada minuto sin el DEA, pero con RCP, estoy perdiendo del 3 al 5% de sobrevida. Por eso dicen que si lo atiendes desde el minuto 1, tienes una sobrevida del 90%. Es decir, ellos estiman que en un contexto ideal, tú vas a tardar 2 minutos en ir por el DEA, colocarle los parches, que el DEA haga una lectura y, de ser necesario, se dé una descarga. ¿Saben por qué el panorama no es nada agradable? Señor. Bueno, por cierto, esto se los decía, ¿saben dónde está el DEA en Cualtos? Está en Rectoría. ¿Y dónde están sus extintores? Pero bueno, vamos a hablar un poco de algunos casos clínicos. Esta es una niña de 2 años con 2 episodios de taquicardia irregular, de QRS ancho, con frecuencias de 245, ambos en el contexto de un síndrome febril por una infección de vía respiratoria superior. El estudio cardiológico es negativo, es decir, le hicieron un eco transtorácico, un Holter y una resonancia que no encontraron absolutamente nada. En un electro en sinusal, su médico encuentra un patrón de Brugada, que sería prácticamente este. Si se fijan, muchos de ustedes me dirían, bueno, doctor, ¿y cómo sabe que es Brugada y no un bloqueo de rama derecha? Hay obviamente criterios, pero lo que yo les quiero decir aquí es lo siguiente. El contexto nos da la historia, es decir, si la niña tiene fiebre, no tiene por qué llegar la frecuencia cardíaca a 245. A lo más que tendría que llegar su frecuencia es a 180. Si ya documentaste, y esto es bien difícil, una frecuencia cardíaca que llegó por encima de percentiles, la tienes que estudiar sí o sí. Y tienes que hacer que esta situación sea comprensible para los padres del menor. No es sencillo. Yo, por ejemplo, tengo 2 pacientes ahorita. Uno de ellos, no voy a decir nombres obviamente, masculino de 6 años, primer desmayo en la fiesta de su prima, jugando en los brincolines, ¿sí? Fue un desmayo, teóricamente. Y segundo desmayo, jugando en el equipo de fútbol de su papá, un domingo por la mañana. La mamá tiene 3 hermanos que fallecieron antes de los 35. Le hicimos un Holter y salió una taquicardia supraventricular hasta 240, no sostenida. Estuvimos haciéndole electrocardiogramas seriados, obviamente el niño está con medicación, descubrimos un patrón de Wall-Parkinson-White que no es persistente, o sea, en ocasiones observa, en ocasiones no. Se le avisó y se le explicó la probabilidad de un desenlace fatal si no hacían un estudio de electrodiagnóstico y ablación, y hasta la fecha no han hecho nada. Y luego dicen, bueno, es que Dios es injusto. A veces tampoco entiendo. No, sí tienen dinero. Son incrédulos. Tampoco creen en las vacunas, pero tienen hijos. Niño de 11 años. Historia de epilepsia refractaria. Es decir, este niño tenía crisis atónicas nocturnas. En julio del 2018 tuvo una crisis con inestabilidad clínica grave. Es decir, niño con epilepsia que no responde absolutamente nada, llega chocado a Centro Médico Nacional de Occidente.
el cardiólogo pediatra de turno, no fui yo, fue uno de mis R+, nota en el monitor algo que le llama la atención. ¿Qué tiene este paciente? Un QT largo. ¿Va? Era un QT largo. Y no lo habíamos evidenciado porque las arritmias así son. Este paciente tenía infinidad de electros normales. A lo que voy es lo siguiente. A veces nos casamos con un diagnóstico. A él ya lo habían dicho, eres epiléptico. Ten fe, cree en el Evangelio y en tu epilepsia. Eventualmente llegará un anticomicial que te quitará el problema. No funciona así. Y no tengo nada en contra de los neurólogos. Pero lo que yo digo es, si el tratamiento que estoy dando, y me pasa también a mí, no está rindiendo resultados, debo salir de la caja. Y nos pasa igual a nosotros con los pacientes que encasillamos como síncope, que no son síncope. Y bueno, adolescente de 13 años, síncope de esfuerzo y con estrés emocional, estudios cardiológicos negativos, electro, Holter, eco. Pero le hacemos una prueba de esfuerzo. Este también es un paciente real. No pongo las fotos por... Y bueno, tampoco pude hacer que ChatGPT le quitara la playera, porque era un niño. O sea, pero bueno, le hacemos una prueba de esfuerzo porque el niño quiere entrar al equipo de aves blancas aquí en Tepa. Y en la prueba de esfuerzo me estaba acompañando Jonathan, empieza con un bigeminismo y una taquicardia ventricular no sostenida. Yo dije, ¿por qué estoy haciendo este estudio? Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Afortunadamente no fue sostenida, la evidenciamos y ahorita el muchacho está con un... Le pusimos primero un monitor cardíaco y después fue candidato para DAE y se lo pusieron en el centro médico, porque pues un DAE es caro, relativamente caro. Y bueno, ahí está el estudio donde evidenciamos lo que les comento. Son un complejo estrecho, un complejo ancho, un complejo estrecho, un complejo ancho. Bueno, en algunos corazones va a ser necesario colocar un guardián. Y el guardián sería un desfibrilador automático implantable. Es decir, si ya tuviste un evento de muerte súbita y tuviste la suerte de que este no derivara en algo fatal, no puedes ir por la vida sin que algo o alguien cuide de ti. Y afortunadamente ya existen estos dispositivos que son un poco más grandes que un marcapasos. Detectan y corrigen las arritmias y protegen a quienes ya tuvieron un paro, ¿sí? O que tienen familiares en primer grado y algún patrón de los que ya comentamos que los hace altamente susceptibles a cursar con esto. Y bueno, yo siempre digo que uno vuelve a los lugares donde fue feliz. Yo soy egresado de Cualtos. Los años pasan, uno sube de peso, pierde el cabello. Y uno es quien es por las personas que conoce y por las personas que te permiten y tienen confianza para tratarlos. Yo doy gracias de verdad a todos y cada uno de los pacientes que me han permitido ser lo que hasta ahorita soy. Y bueno, siempre les comento, hace más de 2500 años, Filipides murió llevando un mensaje. Hoy nosotros mantenemos vivo el conocimiento que puede salvar vidas, porque cada latido cuenta, saber es poder, y todo poder conlleva una enorme responsabilidad. Es decir, si se están preparando para ser médicos o ya somos médicos, debemos hacer entender a nuestro entorno de este tipo de situaciones y hacer las gestiones necesarias para que las políticas de salud pública cambien. Gracias.